La perspectiva del matadero a la distancia era grotesca, llena de animación. 49 reses estaban tendidas sobre sus cueros y cerca de 200 personas hollaban aquel suelo de lodo regado con la sangre de sus arterias. En torno de cada res resaltaba un grupo de figuras humanas de tez y raza distintas. La figura más prominente de cada grupo era el carnicero con el cuchillo en mano, brazo y pecho desnudos, cabello largo y revuelto, camisa y chiripá y rostro embadurnado en sangre. A sus espaldas se rebullían, caracoleando y siguiendo los movimientos, una comparsa de muchachos de negras y mulatas achuradoras, cuya fealdad trasuntaba las arpías de la fábula, y entremezclados con ella, algunos enormes mastines olfateaban, gruñían o se daban de tarascones por la presa. 40 y tantas carretas toldadas con negruzco y pelado cuero se encalonaban irregularmente a lo largo de la playa, y algunos jinetes, con el poncho calado y el lazo prendido al tiento, cruzaban por entre ellas al tranco o reclinados sobre el pescuezo de los caballos, echaban ojo indolente sobre uno de aquellos animados grupos, al paso que más arriba en el aire un enjambre de gaviotas blanquiazules que habían vuelto de la emigración al olor de carne revoloteaban cubriendo con su disonante graznido todos los ruidos y voces del matadero y proyectando una sombra clara sobre aquel campo de horrible carnicería. Esto se notaba al principio de la matanza. Una hora después de su fuga el toro estaba otra vez en el matadero, donde la poca chusma que había quedado no hablaba sino de sus fechorías. La aventura del gringo en el pantano excitaba principalmente la risa y el sarcasmo. Del niño degollado por el lazo no quedaba sino un charco de sangre. Su cadáver estaba en el cementerio. No, no le degüellen, exclamó de lejos la voz imponente del juez del matadero, que se acercaba a caballo. Matasiete era hombre de pocas palabras y de mucha acción. Tratándose de violencia, de agilidad, de destreza en el hacha, el cuchillo o el caballo, no hablaba y obraba. Lo habían picado, prendió la espuela a su caballo y se lanzó a brida suelta al encuentro del unitario. La perspectiva del matadero a la distancia era grotesca, llena de animación. 49 reses estaban tendidas sobre sus cueros, y cerca de 200 personas hollaban aquel suelo de lodo regado con la sangre de sus arterias. En torno de cada res resaltaba un grupo de figuras humanas de tez y raza distinta. La figura más prominente de cada grupo era el carnicero con el cuchillo en mano, brazo y pecho desnudos, cabello largo y revuelto, camisa y chiripá y rostro embadurnado de sangre. A sus espaldas se rebullían, caracoleando y siguiendo los movimientos, una comparsa de muchachos, de negras y mulatas achurradoras, cuya fealdad transutaba las arpías de la fábula, y entremezclados con ellas algunos enormes mastines olfateaban, gruñían o se daban de tarascones por la presa. En aquel tiempo los carniceros degolladores del matadero eran los apóstoles que propagaban a verga y puñal la Federación Rosina, y no es difícil imaginarse qué federación saldría de sus cabezas y cuchillas. Llamaban ellos salvaje unitario, conforme a la jerga inventada por el restaurador, patrón de la cofradia, a todo el que no era degollador, carnicero, ni salvaje, ni ladrón, a todo hombre decente y de corazón bien puesto, a todo patriota ilustrado amigo de las luces y de la libertad. Y por el suceso anterior puede verse a las caras que el foco de la federación estaba en el matadero.
La perspectiva del matadero a la distancia era grotesca, llena de animación. 49 reses estaban tendidas sobre sus cueros y cerca de 200 personas hollaban aquel suelo de lodo rogado con la sangre de sus arterias. En torno de cada res resaltaba un grupo de figuras humanas de tez y raza distintas. El joven, en efecto, estaba fuera de sí de cólera. Todo su cuerpo parecía estar en convulsión. Su pálido y amorotado rostro, su voz, su labio trémulo, mostraban el movimiento convulsivo de su corazón, la agitación de sus nervios. Sus ojos de fuego parecían salirse de la órbita. Su negro y lacio cabello se levantaba erizado. Su cuello desnudo y la pechera de su camisa dejaban entrever el latido violento de sus arterias y la respiración anhelante de sus pulmones. ¿Por qué no lleva el luto en el sombrero por la heroína? Porque lo llevo dentro en el corazón, por la patria que vosotros habéis asesinado, infames. Matasiete era hombre de pocas palabras y de mucha acción, tratándose de violencia, de agilidad, de destreza en el hacha, el cuchillo o el caballo. No hablaba y obraba, lo habían picado, prendió la espuela a su caballo y se lanzó a brida suelta al encuentro del unitario. El animal prendido ya al lazo por las astas bramaba echando espuma furibundo y no había demonio que lo hiciera salir del pegajoso barro donde estaba como clavado y era imposible violarlo. En un momento liaron sus piernas en ángulo a los 4 pies de la mesa, volcando su cuerpo boca abajo. Era preciso hacer igual operación con las manos, para lo cual soltaron las ataduras que comprimían en la espalda. Sintiéndolas libres el joven, por un momento brusco en el cual apareció agotarse toda su fuerza y vitalidad, se incorporó primero sobre sus brazos, después sobre sus rodillas, y se desplomó al momento murmurando: «Primero degollarme que desnudarme, infame canalla». Sus fuerzas se habían agotado. Hacia otra parte, entre tanto, 2 africanas llevaban arrastrando las entrañas de un animal. Allá una mulata se alejaba con un ovillo de tripas y resbalando de repente sobre un charco de sangre, caía a plomo cubriendo con su cuerpo la codiciada presa. Acullá se veían acurrucadas en hileras 400 negras destejiendo sobre las faldas el ovillo y arrancando uno a uno los cébitos que el avaro cuchillo del carnicero había dejado en la tripa como rezagados, al paso que otras vaciaban panzas y vejigas y las henchían de aire de sus pulmones para depositar en ella, luego de secas, la hechura. Estos corrales son en tiempo de invierno un verdadero lodazal, en cual los animales apeñuscados se hunden hasta el encuentro y quedan como pegados y casi sin movimiento. Matasiete era un hombre de pocas palabras y de mucha acción, tratándose de violencia, de agilidad, de destreza en el hacha. El cuchillo o el caballo no hablaba y oraba, lo había picado, prendió la espuela a su caballo y se lanzó a brinda suelta al encuentro del unitario. Inmediatamente quedó atado en cruz y empezaron la obra de desnudarlo. Entonces un torrente de sangre brotó borbolloneando de la boca y las narices del joven, y extendiéndose empezó a caer a chorros por entre ambos lados de la mesa. Los tallones quedaron inmóviles y los espectadores estupefactos. El animal, prendido ya al lazo por las astas, bramaba echando espuma furibundo, y no había demonio que lo hiciera salir del pegajoso barro donde estaba como clavado y era imposible pialarlo. Matasiete era un hombre de pocas palabras y de mucha acción, tratándose de violencia, de agilidad, de destreza en el hacha. El cuchillo o el caballo no hablaba y obraba, lo habían picado, prendió la espuela a su caballo y se lanzó a brida suelta al encuentro del unitario. En un momento liaron sus piernas en ángulo a los 4 pies de la mesa, volcando su cuerpo boca abajo. Era preciso hacer igual operación con las manos, para lo cual soltaron las ataduras que comprimían en la espalda. Sintiéndolas libres el joven, por un momento brusco en el cual apareció agotarse toda su fuerza y vitalidad, se incorporó primero sobre sus brazos, después sobre sus rodillas, y se desplomó al momento murmurando: «Primero degollarme que desnudarme, infame canalla». Sus fuerzas se habían agotado. Allí viene un unitario. ¿No le ven la patilla en forma de U? Perro unitario. Es un cajetilla. Monta en silla como los gringos. La mazorca con él. La tijera. Es preciso sobarlo. Trae pistoleras por pintar.
Todos estos cajetillas unitarios son pintores como el diablo. ¿A qué nota la animada, Matasiete? ¿A qué sí? ¿A qué no? Pero no es extraño, supuesto que el diablo con la carne suele meterse en el cuerpo y que la Iglesia tiene el poder de conjurarlo. El caso es reducir al hombre a una máquina cuyo móvil principal no sea su voluntad, sino la de la Iglesia y del gobierno. Quizás llegue el día en el que sea prohibido respirar aire libre, pasearse y hasta conversar con un amigo, sin permiso o autoridad competente. Así era, poco más o menos, en los felices tiempos de nuestros beatos abuelos, que por desgracia vino a turbar la Revolución de Mayo. Una hora después de su fuga, el toro estaba otra vez en el matadero, donde la poca chusma que había quedado no hablaba sino de sus fechorías. La aventura del gringo en el pantano excitaba principalmente la risa y el sarcasmo. Del niño degollado por el lazo no quedaba sino un charco de sangre. Su cadáver estaba en el cementerio. En efecto, el 16º día de la carestía, víspera del Día de Dolores, entró a nado por el paso de Burgos al matadero del Alto una tropa de 50 novillos gordos. Cosa poca, por cierto, para una población acostumbrada a consumir diariamente de 250 a 300, y cuya tercera parte al menos gozaría del fuero eclesiástico de alimentarse con carne. Cosa extraña que haya estómagos privilegiados y estómagos sujetos a leyes inviolables y que la Iglesia tenga la llave de los estómagos. Sus ojos de fuego parecían salirse de la órbita. Su negro y lacio cabello se levantaba erizado. Su cuello desnudo y la pechera de su camisa dejaban entrever el latido violento de sus arterias y la respiración anhelante de sus pulmones. Y en efecto, el animal acosado por los gritos y sobre todo por dos picanas agudas que le espoleaban la cola, sintiendo flojo el lazo, arremetió bufando a la puerta, lanzando entrambos lados de una rojiza y fosfórica mirada. Diole el tirón el enlazador sentado en su caballo. Desprendió el lazo de la asta, crujió por el aire un áspero zumbido y al mismo tiempo se vio rodar desde lo alto de una horqueta del corral como si un golpe de hacha la hubiese dividido. A cercén. Una cabeza de niño cuyo tronco permaneció inmóvil sobre su caballo de palo, lanzando por cada arteria un largo chorro de sangre. «¡Se cortó el lazo!», gritaron unos. «¡Allá va el toro!», pero otros deslumbrados y atónitos guardaron silencio porque todo fue como un relámpago. Matasiete era un hombre de pocas palabras y de mucha acción, tratándose de violencia, de agilidad, de destreza en el hacha. El cuchillo o el caballo no hablaba ni obraba. Lo habían picado, prendió la espuela y a su caballo y se lanzó a rienda suelta al encuentro del unitario. Encomienda tu alma al diablo. Estás furioso como toro montarás. Ya te amasará el palo. Es preciso sobarlo. Por ahora, verga y tijera. Si no, la vela. Mejor será la mazorca. Silencio y sentarse, exclamó el juez dejándose caer sobre su sillón. Todos obedecieron mientras el joven de pie, encarando al juez, exclamó con voz preñada de indignación. Infames sayones, ¿qué intentan hacer de mí? Calma, dijo el juez sonriendo. No hay que encolerizarse, ya lo verás. Desparramándose un tanto el grupo de la puerta, una parte se agolpó sobre la cabeza y el cadáver papilante del muchacho, degollado por el lazo, manifestando horror en su atónito semblante, y la otra parte compuesta de jinetes que no vieron la catástrofe. Se ocurrió en distintas direcciones en pos del toro, vociferando y gritando: «¡Allá va el toro! ¡Atajen! ¡Guarda! Enlaza 7 pelos! ¡Que te agarra, botija! Va furioso, no se le ponga delante. Ataja, ataja, morado. Dele espuela al macarrón. Ya se metió en la calle sola, que lo ataje el diablo». Un negro petizo púsole al punto delante con un vaso de agua en la mano. Diole al joven un puntapié en el brazo y el vaso fue a estrellarse en el techo, salpicando el asombrado rostro de los espectadores. Pero no es extraño, supuesto que el diablo con la carne suele meterse en el cuerpo y que la Iglesia tiene el poder de conjurarlo. El caso es reducir al hombre a una máquina cuyo móvil principal no sea su voluntad, sino la de la Iglesia y el gobierno.
Quizás llegue el día en que sea prohibido respirar aire libre, pasearse y hasta conversar con un amigo, sin permiso de autoridad competente. Así era, poco más o menos, en los felices tiempos de nuestros beatos abuelos que por desgracia vino a turbar la Revolución de Mayo. Sus fuerzas se habían agotado. Inmediatamente quedó atado en cruz y empezaron la obra de desnudarlo. Entonces un torrente de sangre brotó borbolloneando de la boca y las narices del joven. Extendiéndose, empezó a caer a chorros por entre ambos lados de la mesa. Los sayones quedaron inmóviles y los espectadores estupefactos. Mata7 era un hombre de pocas palabras y de mucha acción, tratándose de violencia, de agilidad, de destreza en el hacha. El cuchillo o el caballo no hablaba y obraba. Lo habían picado, prendió la espuela a su caballo y se lanzó a brida suelta al encuentro del unitario. Desparramóse un tanto el grupo de la puerta. Una parte se agrupó sobre la cabeza y el cadáver palpitante del muchacho degollado por el lazo, manifestando horror en su atónito semblante. Y la otra parte, compuesta de jinetes que no vieron la catástrofe, se escurrió en distintas direcciones en pos del toro, vociferando y gritando: «Allá va el toro, atajen, guarda, enlazá, 7 pelos, que te agarre botija, va furioso, no se pongan delante, atajá, atajá, morado, dale espuela al mancarrón, ya se metió en la calle sola, que lo ataje el diablo». Siguió la matanza y en un cuarto de hora 49 novillos se hallan tendidos en la playa del matadero, desollados unos, los otros por desollar. El espectáculo que ofrecía entonces era animado y pintoresco, aunque reunía todo lo horriblemente feo, inmundo y deforme de una pequeña clase proletaria peculiar del Río de la Plata. Llevaba al cinto la pava y el de barrera en la mano y parecía un aeroplano cuando el viento le pegaba, bajando el cura Malán, ayer lo vi que pasaba. No le pregunte siquiera de dónde y pa' dónde iba,